Yo sé que en otros países ya entonces, pues Inglaterra, Alemania, había ya una gran sensibilidad al respecto y los grandes arqueólogos ya existían en esos países. En España aún andábamos con retraso. En cualquier caso, es increíble. Entonces llega un momento en que esa cantera, el propio cortijo cae en decadencia, deja casi de explotarse. Vienen otros tiempos en donde ya aparece, entre otros, Santa Olalla. Se decide que hay que acotar una zona arqueológica, forzado también por el hecho de que Refinería ya había adquirido unos terrenos al objeto de hacer una industria petroquímica, y con todo ello el cortijo pasa de ser cantera a ser escombrera. Y a mí se me ocurre insertar aquí una frase de lo delicado, digamos, del asunto. Delicado en el sentido de que esas piedras que pudieran parecer tan duras, tan resistentes al tiempo, sin embargo, qué débiles son cuando hay una serie de circunstancias que hacen que termine la vida de esa ciudad, de ese cortijo. Habría que acercarse como quien llega con callada planta junto a la cuna donde duerme un niño. Esta frase, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, pues yo creo que de alguna manera refleja el mimo con el que hay que acercarse a ese legado que nos ha dejado la historia. Luego veremos que, desgraciadamente, exigencias que ahora tampoco comprendemos en cuanto a la necesidad de derruir lo que quedaba del cortijo, entonces estaba justificado, hoy nos parece una atrocidad. Yo, desde luego, yo siento que hubiera desaparecido, pero, en fin, eso es lo que hay. Yo creo que vamos a ir pasando a ver algunas fotografías, de manera que resulte más ameno la disertación. Entonces yo voy a pasar allí y voy a ir dando entrada a algunas fotos. Yo creo que va a ser mejor así. Esta primera fotografía que veis abajo con el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla es de la colección que se conserva allí. Se ve uno de los arqueólogos que en los años 60 hicieron algún trabajo, y la parte que estamos viendo, que está tomado del resto del templo romano, corresponde al arco y puerta de entrada, y el edificio que vemos ahí con chimenea y una ventana es lo que era la gañanía del cortijo. Entonces parece que se conservó hasta el último momento, y bueno, me ha parecido que, como para empezar, podría ser de utilidad. Vamos a ir viendo ahora una serie de documentos, de libros, en los que he podido basarme para obtener alguna información, muy sucinta, por cierto, porque la información más larga de la que se dispone es precisamente la que Antonio nos ha leído, que es de otro historiador que ahora citaré, pero en general de lo que disponemos es prácticamente un renglón, 2 renglones en algunos de los textos que yo voy aquí a exponer. De manera que el trabajo, desde el punto de vista de bibliografía, ha sido difícil, porque ha habido que cargar mucho para conseguir muy poco. Otro de los libros, donde hay también una cita, es este viaje de Gibraltar a Málaga, del inglés Francis Carter. Este es un anticuario inglés que visita la finca en
1771. Al decir anticuario quiero decir lo que hoy sería un arqueólogo. Entonces se llamaba anticuario, pero no en el sentido que hoy podemos tener de la persona que tiene una tienda de antigüedad. No es eso. El libro que vimos antes era la primera historia que se ha escrito sobre Gibraltar, de Alonso. Volvemos atrás. Alonso Hernández del Portillo. Esta se escribe en el siglo XVII y el autor menciona, porque escribe la historia, digamos, de la gibraltareño, entonces cita algunos propietarios del localismo. No quiere decir que fueran los primeros, sino que son los más antiguos de los que tenemos noticias. Otro texto del que se dispone es esta revista inglesa, esta de 1816, que dedicaba temas de historia, se llama Crónica Histórica, y que incluye un plano en planta que es el más antiguo que se conoce. Luego entraremos para ver ese plano, ¿verdad? Y esta es la portada de la edición que se hizo aquí en San Roque de la crónica de Lorenzo Verde, un cronista meticuloso que cita en varias ocasiones al Cortejo. Una vez, con motivo de una visita que hizo el obispo de Cádiz y para hacer confirmaciones, y las hizo precisamente en el Cortejo. Pasamos ahora a la historia del que se conoce en San Roque como historiador Montero, Francisco María Montero, en 1860, que ya Antonio, como he dicho antes, nos ha adelantado el contenido que había, las citas que había del tema que nos interesa. Y luego pasamos a ya un estudio más reciente, que es la Fundación William Bryan norteamericana, patrocina estas excavaciones de Cartella. Entonces el profesor Booth, junto con otros profesores de la Universidad de Sevilla, pues hay una pequeña mención, pero vamos, se trata de una línea nomás, al que entonces era propietario de la finca, un señor de Madrid, al que agradece que le permitiera realizar esos trabajos. O sea, estamos en una situación, como dije antes, en donde la finca era particular y todo lo que había en la finca, incluido la ruina, pues eran también a los efectos de... tenían que pedirle permiso y así se lo agradece. Y ese estudio histórico-arqueológico de la ciudad de Cartella es un estudio completísimo del equipo de la Universidad Autónoma de Madrid. Pues hay menciones desde el punto de vista arqueológico de restos del castillo, del cortejo, porque al realizar excavaciones propias de su trabajo de la ciudad romana, pues a veces han dado con esos restos, y lo que hace es una breve mención de que en tal punto, en tal cata, se han encontrado con vestigios de la cimentación del cortejo. ¿Por qué el hecho de estudiar el cortejo? Bueno, algo ya he adelantado antes. Hay indudablemente una laguna de investigación. Los trabajos sobre Cartella son numerosos, ya desde hace tiempo, y últimamente hay trabajos completísimos de todos los órdenes. Sin embargo, nadie hasta ahora se había preocupado de la existencia de ese edificio del siglo XVIII, que tenía su importancia, entre otras cuestiones, porque se había construido en buena parte con restos de la ciudad antigua. O sea, los materiales que se habían utilizado eran los más inmediatos. Entonces yo consideré que hacía falta un estudio histórico y naturalmente hará falta un estudio arqueológico.
Es verdad que una vez hecho el uno o el otro es más fácil completar el siguiente. Es decir, que si yo puedo aportar el estudio histórico, para algún arqueólogo tendrá adelantado buena parte del trabajo. ¿Por qué también mi interés, aparte del ya citado? Pues por otra razón, porque se trata de propietarios gibraltareños. Ya hemos dicho, sabemos por Alonso Hernández del Portillo, que de los más antiguos era gente de Gibraltar, que él conoció, y los que construyeron la Casa Cortijo, pues también eran del Gibraltar de la época española. Como en realidad yo estoy especializado en lo que es historia de Gibraltar, pues naturalmente me interesaba mucho saber de estas personas. Y por último, había otra razón, ya más personal, de la esperanza de que alguno de sus propietarios hubiera sido antepasado mío. En este campo de investigación yo ya me he llevado bastante sorpresa al descubrir que en libros que yo había leído y personajes que habían aparecido, cuando he ido tirando del árbol genealógico, pues me he dado cuenta de que eran de mi propia sangre, antecedentes míos. No ha sido el caso con el Rocadillo, desafortunadamente. Ya me hubiera gustado, ¿no? Vamos a seguir un poco más allí, ¿verdad? Sí. Vamos a avanzar un poquito más con más diapositivas. Esta fotografía es